¿Cómo andamos? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, Jorge, Excelente. ¿qué tal? Bueno, una alegría verlos, como siempre. No hay que inventar muchas historias porque ya te conocemos, ya has venido, pero hoy vamos a hablar más en profundidad de vos. La visita anterior, medio que tratamos de exprimirte un poco. Hoy vamos a hacerlo, pero de una manera distinta por ahí. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que somos todos vecinos que vivimos en 10 cuadras, pero que lo hacemos así porque es más cómodo, la verdad. Estaría buenísimo hacerlo juntos, pero... así ¿Cómo es nos como. acostumbramos a este jeite, no? Me parece mal, ¿no? O sea, La verdad es que funciona cómodo. sí, tremendo. Aparte te podés tremendo. ir cuando querés, que en la vida real por ahí simulás acá Sí, una sí. desconexión y nos No vimos. solamente eso, sino que arrancás cuando querés y terminás cuando querés, único en la historia, ¿viste? Es la evolución del vínculo humano. Totalmente. Yo creo que sí, ni me quiero imaginar lo que va a venir dentro de un año, por ejemplo, ¿no? Si te parece, a mí me gustaría que hablemos un poco de vos, de tu música y mostremos algunas cosas y nos aprovechemos también un poco de tu parte pedagógica. Así que si querés, empecemos con vos empezando a tocar, con tus primeras experiencias y un poco adentrarnos también en tu etapa solista, en cuándo empieza eso y por qué, ese camino. Lo primero fue una banda del colegio, que medio que nació porque se iba a hacer el festival, el primer festival que fue después el Festival de la Juventud, que se llamaba Festival de Música y Surf, creo, en el Torreón, creo que fue en el año 81, y que ahora este año se va a hacer como una especie de festival con gente que tocamos ahí, ¿viste? Cada uno con su proyecto, ¿no? Fue alucinante, o sea, no la experiencia que fue aterradora, ¿viste? En cierta forma, de tocar en mi pieza, ¿viste? De ensayar en mi pieza, salir a tocar un escenario, ¿viste? Gigante, lo que para mí era un estadio, o toda Mar del Plata, parecía que estaba tocando para toda Mar del Plata. Pero fue una experiencia muy copada entrar en el aula del colegio al otro día del festival, ¿no? O sea, todos mis compañeritos que no me daban ni 5 de pelota, ¿me entendés? Fue esa dada vuelta de cabeza y entré como si fuera Mick Jagger, fue una cosa de loco, fue una sensación increíble. De ahí seguí tocando en lo que se pudiera y hasta que ponele que en el año tuve una primera formación donde empezamos a investigar en jazz que se llamaba Fremus. Y en el año, ponele, eso duró hasta el año 86, 87, y en el 89 ya arranco con el Armani Trío, al principio con otros integrantes en un cuarteto, con un saxofonista invitado en todos los temas. Quería sí o sí ponerle trío porque quería que se parezca en algo a las agrupaciones tipo Bill Evans Trío, ¿viste? O lo que sea, un disparate, ¿no? Entonces, si tenía cuarteto ya era otra cosa que lo comprobé muchísimos años después, en el año 2011, que la persona que nos vendía entrada en un bar acá, cuando terminó la primera parte, cuando tenía un cuarteto, y se llamaba Jorge Armani Cuarteto, me dijo, che, se fueron dos porque me preguntaron cuándo empezaba el cuarteto, ¿viste? Como si fuera un cuarteto cordobés, que no arrancaba nunca, entonces pidieron la devolución de la entrada y se fueron. Y bueno, ahí me parece que lo de trío siempre fue, no hubo confusiones, Claro. digamos, ¿no? Qué maestro, la Mona Jiménez. Bueno, ese plan. Y con el trío ya desde el 89 seguí mucho tiempo con lo que fue originalmente con Alfredo Faxiolo y Javier Puyol, cosa que después, de otras formaciones que tuve en el camino, bueno, ahora estoy de vuelta tocando con ellos, que es una alegría increíble, que es una cosa que el primer ensayo cuando arrancamos a tocar, que empezamos con un blues, que casi me vuelvo loco, ¿viste? De sentir esa cosa, como cuando sentís esa cosa que tiene que ver con la familia, con el volver a estar, fue increíble. Y el segundo tema que tocamos fue Credo, que es el tema que le puso nombre al último disco y me parece que no por casualidad. ¿Podemos ver algo de música ya que estamos? ¿Querés que veamos algo del primer disco o de Credo? Y después seguimos con la historia. Para mí son un poco lo mismo, ¿viste? El primer disco y Credo. Incluso por ahí en el primer disco hubo un poco más de preproducción. En esa época yo tenía 2 Tascam de 4 canales
y una la tenía en casa y otra en el ensayo, y por ahí iba con el cassette al ensayo, grababa todo y preproducía la música, ¿no? Para llegar al estudio. Fue una experiencia muy copada el primer disco que grabamos. Si querés arranquemos así, tipo flashback. Dale. Hermoso. Fue una experiencia alucinante, fue una cosa, creo que, imagínate que, por ejemplo, que para pagar parte de ese disco tuve que vender un Mesa Boogie, o sea, qué épocas que eran por querer editar un CD, ¿no? Sí, recuerdo que fue una cosa que el tipo nos hacía una mezcla, escuchen esto, nos hacía una mezcla y el CD virgen valía $100. ¿Entendés? No. O sea, para traerte la mezcla con la copia de la primera mezcla tenías que pagar pares. Era una locura, fue un gastadero de guita increíble. Por suerte después lo pudimos vender y lo editamos de vuelta, qué sé yo, ¿viste? Y algo debe haber vuelto, parte, ¿viste? La puta. Pero fue una locura increíble, pero fue una experiencia alucinante y una escuela en todo sentido, ¿no? Una consulta que Sí. me sorprendió lo que decís, porque yo me imagino que cuando entran al estudio graban como la primera toma, ¿no? Es medio así, pero hay un trabajo de preproducción grande por lo que veo. Sí, la preproducción no era tanto en la ejecución, porque como estábamos haciendo como un jazz fusión, por ponerle un título, o sea, todo lo que nosotros ensayamos siempre en los ensayos es a reaccionar, ¿viste? No a ajustar las canciones, ¿no? Nunca nos juntamos a decir a que el corte quede ajustado, ¿no? Como se puede ensayar el rock o el pop. Esto es por ahí pasar un tema y cambiar el tempo y cambiar la rítmica para estar todos aceitados y reaccionar para que después el solo, está grabado todo en vivo. Creo que en el primer disco un solo lo grabé sobre la base y ya me estresé, ¿viste? Y dije, no, grabemos como tocamos en el Claro. ensayo, porque me vuelvo loco, porque necesitaba esa devolución, ¿no? Qué bueno. De los otros instrumentos. Entonces, siempre, o sea, si bien hicimos mucha preproducción, un poco para que los temas tengan la forma justa, para que no se hagan muy extensos, para no repetir muchas partes, etcétera, cosa que es experiencia y que después por ahí, ya ahora cuando compongo ya tengo como esa data y ya entiendo que tengo que repetir y que no, o por lo menos lo creo. Y esa preproducción, bueno, por lo menos nos fuimos con el material armado, pero el primer día fue una locura, ¿viste? No meter un tema. Me acuerdo que nos fuimos a comer una milanesa y yo escuchaba cómo se enfriaba la milanesa, ¿me entendés? De la depresión. Fue un momento aterrador, ¿viste? Y al otro día fuimos al estudio y el tipo, el técnico, ¿viste? Zuloaga, dijo, a ver los auriculares. Y estaba todo al recontrapalo. Dijo, no podés grabar así. Bueno, bajamos todo y metimos todo el disco de un tirón. No. El segundo día. Fue una locura. Fue una locura. Pero el primer día, la milanesa enfriándose, o sea, fue una sensación aterradora, ¿viste? Aterradora. Pero bueno, todo suma, todo ayuda. Contanos y mostrarnos algo de ese primer disco, mostrarnos algunos de los temas. Sí, es un tema más, por ahí es el material más, entre comillas, rockero, si bien no llega a serlo, ¿no? Porque tiene otra búsqueda, ¿no? Pero fue un material como que se fue acumulando naturalmente, fueron todos temas míos, salvo uno que era con Alfredo, una baladita, y fue material que armé y que vengo armando como hago siempre, ¿viste? O sea, no tengo una fórmula determinada para componer, sino que trato de tener muchas, porque si no, siento que los temas se me parecen todos, ¿no? Entonces, a veces algo de una frase, de algo que toqué, siempre lo que hago es tener ahora, por ejemplo, que en esa época eran cassette, pero ahora lo que me armo son carpetas con lo que llamo tirabuzones, que es por ahí si estoy tocando y estudiando algo y escucho una cosa que me hace ruido, lo guardo, ¿no? Y así guardo pequeños segmentos que después al necesitarlos voy, y si alguno me hace ruido, lo que hago es desarrollar todo eso de un tirón. Si no lo termino de un tirón, lo abandono, ¿viste? Pues necesito esa cosa homogénea, ¿viste? Que me da el día y cómo estoy, cómo pienso y cómo me siento. Y algunas canciones salen de ejercicios, por ejemplo, el primer tema que se llama Chop Suey.
Fue como agarrar un intervalo determinado, como una quinta, en un ejercicio determinado, y después desarrollar eso como concepto de tirabuzón, de trampolín, para que aparezca algo más después, ¿no? Muchas veces trabajo de esa forma. Cierta secuencia de acordes que son mecánicas o que nacen de un estudio, ¿no? Como en infancia tengo un tema que se llama Jim, que lo hago, que sale de una... O sea, lo que hago muchas veces es agarrar y decir, por ejemplo, intervalos, ¿viste? Segundas, terceras, cuartas... Bueno, con cada uno voy a hacer una secuencia, ¿no? Entonces, después veo cuál él me hace ruido, esa de Jim está en cuartas. Sería como mi Smoke on the Water, ¿no? Y cuando es a una secuencia me hace un poco de ruido y me dice, ¿esto puede seguir? Bueno, la continúo. No espero que me conmueva, ¿viste? Que me ponga largue a llorar, ¿viste? Que a veces me pasa y me pongo contento, pero que tenga sentido, que sienta que la historia la puedo seguir desarrollando. Pienso que un poco como debe pensar un escritor, ¿viste? Que escribe frases, ideas, y que después alguna le hizo ruido y la laburó. Claro. Eso es un forma. Me quedé con ganas de escuchar más igual, y lo hiciste muy cortito todo lo que mostraste. En realidad no me los acuerdo mucho, o sea, generalmente cuando hago un disco ya no los escucho más, ¿viste? Tengo que estar un poco borracho y nostálgico, Navidad, Año Nuevo, solo, ¿viste? Que la estoy pasando solo. Entonces, por ahí pongo el primer disco y siento como el abrazo de mis amigos y ya me pongo contento. Pero lo puedo escuchar, que es muy emocionante poder volver a ponerlo y acordarme de todo, ¿viste? Escucho cosas que sí me golpean, ¿viste? Porque me acuerdo de todo, y el esfuerzo, y la amistad, qué sé yo, me copa. Pero me acuerdo muy pocos temas de los discos anteriores. Porque, por ejemplo, ahora, perdóname, que volvimos a tocar con este grupo, no fue en función de hagamos, ¿viste? La remake de ese disco, que a nadie le va a importar, si no a nosotros, ¿no? Pero hagámoslo, sí, porque vamos a llenar, vas a ver, hagamos música nueva, ¿no? O sea, a ver qué nos pasó en todo este tiempo, ¿viste? Y bueno, y si camina, y fue increíble, lo que te dije hoy, ¿no? Todo, ¿viste? Pero sí, en esa época era una época, ¿viste? De mucho equipamiento, muchos pedales, o sea, en esa época tenía cosas que no lo puedo creer si lo pienso hoy, ¿viste? Una mini descripción, porque yo te sigo tu historia de setup y conozco la actual y no puedo entender cómo esa persona que no conocí era tan distinta a la que conocí. Y en ese momento, por ejemplo, para ese disco tenía un Triaxis, un Mesa Boogie con la potencia de 295, 2 cajas con 2 parlantes cada una, Mesa Boogie, y después tenía, ¿viste? Por ejemplo, tenía 2 delays, reverb digital, ¿viste? Tenía un RAT, ¿viste? Y en esa época, y el Turbo RAT, ¿no? Y delays distintos pero sumados, ¿viste? Y tenía el Sinte, tenía el GR50, creo que se llamaba, y era como una nave espacial, que me acuerdo que una vez fuimos a tocar y llevé no los amplificadores, después iba a tocar a otro lugar y me ponían un equipito chiquitito así con unas alitas, ¿viste? Yo acostumbrado a tocar con esas cosas, me quería matar, pero sí me acuerdo de haber ido a tocar a Uruguay con todo el set de pedales y que me paren en la aduana y me metan adentro de una habitación así, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo loco, vos, no podés entrar con todo esto. No, yo lo necesito para tocar. Imagínate hoy, si yo laburara ahí en la aduana, diría, ¿qué haces, loco? 2 delays, sos loco, vos, salí de acá. Tenía 2 delays y un pitch shifter, ¿viste? Lo usaba de delay también, ¿viste? O sea, es loco, ¿entendés? Claro, sí. Fue una locura porque me quería, fue muy divertido ese viaje, pero era una locura viajar con todo eso. Y después, en un momento me encontré en un ciclo tocando con el Triaxis y las 2 cajas, y las cajas enchufadas en un parlante solo y usando del Triaxis una disto y un limpio. Y dije, soy loco yo, ¿viste? Y ahí vendí todo, al otro día vendí todo y me compré 2 combos. Un demente, siempre fue así, ¿viste? Lo mismo que con las violas, ¿viste? Siempre compré un montón de violas y en esa época tenía una Sadowski Stratocaster que había mandado a hacer, que es un luthier yankee. Y la Telecaster que tengo hasta... La única que me bancó a todo el tiempo fue la tele, ¿viste? La tele que tengo, esa que la compré en el año 89, que es del año 69, y el mango es del 67, que me enteré hace poco. Y esa no, ¿viste? Esa gana todas las pulseadas, pero cuando he ido a tocar, por ejemplo, toqué mucho tiempo con Fats Fernández y tocábamos jazz
y con la Telecaster y viste le bajás un poco el tono y suena, es una locura. Pero después sí cambié mucho de violas. Sí, que Stratocaster tuve cualquier cantidad, porque no puedo creer que no la puedo hacer sonar, ¿viste? Entonces siempre me termino comprándome una Stratocaster porque me gusta, por Jimi Hendrix, ¿viste? O sea, toda la vida, ¿no? Pero después, no, ¿viste? No es para mí. El Caster me siento cómodo. Hoy hablabas de esto de los temas, ¿no? Como que yo vengo como más rústico, más rockero. Entiendo como la canción como un evento donde hay letra, partes, estribillos y el solo es como está preparado o alguno... Generalmente los solos de las canciones rockeras o poperas fueron previamente cocinados, ¿no? Pero me imagino que vos componés como una melodía y no puedo creer el nivel de aguante que tenés o que tienen los yaceros que después van al estudio y graban una improvisación ahí que queda para siempre, ¿no? Lo que quiero primero es que, viste que por ahí el rock, para mí el rock es un arte elevadísimo y que admiro y que, viste, o sea, gente que puede tener ese nivel de definición, viste, que a mí me mata, ¿viste? Me parece que el rock, incluso esa cuestión de encararlo desde... Tiene como una conexión con la música clásica, el hecho de armar un solo, claro, llevarlo, ¿viste? Tocarlo otra vez. Me imagino, ¿viste? Me imagino a Jimmy Page arrancando, no sé, Escalera al Cielo con un... Y que lo maten, que suban todos, ¿me entendés? Si no toca esa frase lo matan, ¿me entendés? O sea, bueno, me imagino que yo lo veo como la música clásica, ¿viste? Una cosa que está construida, que solo es la continuidad de la expresión de la letra, de la estructura, y me parece increíble, ¿viste? O sea, escuchar el solo de Little Wing, ¿viste? O sea, y me vuelvo loco, ¿viste? Que lo toque siempre igual y me vuelvo loco y me mata. Pero también me gusta la actitud que tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gustaba Led Zeppelin, Hendrix, me gustaba Jeff Beck, y entiendo que tienen una actitud de subir también a improvisar igual que un yacero, incluso en las bases, viste, que se mueven. O sea, yo siempre traté de coleccionar o de conseguir piratas de todos esos grupos y entender que Jimi Hendrix no hizo nunca Red House igual, dos veces, ni siquiera las primeras notas, ¿no? O sea, claro, siempre hay algo que está cambiando. Y me parece que, en cierta forma, no quiere decir que es una actitud yacera, ¿no? Es una actitud que tiene que ver con una forma de tratar la música, que estoy seguro que la música clásica también tenía mucho de eso. Lo que pasa es que no podían grabar, ¿viste? Entonces tenían que escribir una parte remota, ¿viste? Que es esto, más o menos lo que quiero que toquen ustedes, que vos no podés improvisar, no te pagás problema, te escribo la parte, negro, nomás. Pero yo creo que un tipo como Bach, y de hecho se decía que improvisaba, ¿viste? De forma increíble. Me parece que es una condición musical que bueno, que después la decisión de decir, quiero que en mi tema, como te puede pasar a vos, quede este solo, es compositiva, ¿viste? Es una extensión de la composición de la melodía y que requiere también de una altura y de un compromiso que es estructural como pintar un cuadro, ¿viste? Me parece un arte elevado, ¿no? Lo que tiene el jazz por ahí es esa cosa que reitero, que escucho en Zeppelin o escucho en Hendrix, que todos se mueven por todos. Es decir, que Hendrix arranca de una forma y el batero arranca de una forma orgánica con eso que está sucediendo. O Cream, ¿no? Que así, o Zeppelin, ¿no? O sea, esa cosa que se mueve en la conexión con el solista. Y el jazz trabaja de esa forma. Pero bueno, sí, obviamente que había mil cosas que estaban escritas, sobre todo en las big band y en muchos arreglos que hacen también, ¿no? Bien, a mí me interesa seguir con este concepto, hablar del concepto de solo improvisado, sí, pero aplicarlo a un tema. Yo ya te dije muchas veces que tu tema, de tus temas, mi preferido es Peace Strike, que es un gospel. Sí, es un gospel en 3/4, está más o menos ordenado en eso, es un tema que tiene como una actitud, en una estructura A-B-A, o sea, una parte A que se repite, un puentecito y una parte A que termina. Es bien de canción.
es bien tradicional, ¿viste? O sea, lo que trato de hacer en esto, o sea, cuando vamos a colaborar. Cuando se trata de música y se trata de plagio, el plagio existe sobre la melodía y no en la armonía, porque la armonía tiene reglas, tiene estructuras, o sea, si no todos los bluseros estarían en cana. Bueno, muchos están en cana, pero no porque hayan tomado una estructura tradicional y la usen, porque no podés, porque claro, vos podés hacer una canción en tu casa y yo puedo hacer una canción en mi casa con las mismas reglas y por ahí hacemos una canción que es igual, ¿no? Porque hay estructura, del primero voy de acá, puedo hacer esto, sustituir, y bueno, coincidimos, ¿viste? No podemos agarrarnos a la pena. Entonces, la idea es, en una estructura que tiene como lugares, puede ser que encuentre un acorde así que me gusta como suena y lo meta, pero en sí tiene como una forma que suena a una canción, ¿viste? Y a veces lo que sucede con eso, cuando uno escucha una canción como un gospel o una canción determinada que es simple, es que como un poco que uno ya se hace amigo del tema, ¿no? Porque es como algo que ya escuchó. Y sobre eso lo que hay que tratar de hacer es construir una melodía que nadie haya escuchado. Bueno, y eso sería la tarea, ¿no? Y a mí me gusta mucho el blues, me gusta mucho el soul y nunca tuve esa cuestión de decir, sí, pero toco jazz, entonces esto no lo toco, esto no. Siempre toqué lo que me gustó, y siempre lo hice porque creo en la coherencia que le va a dar el sonido y mi pensamiento con las canciones, ¿no? Entonces yo puedo tocar un tema que suene más rockero y otro un estándar de jazz y no me da miedo juntarlos en un show o en un disco, ¿no? Porque sé que es la misma persona que lo va a tocar. A mí me interesa seguir sobre ese tema y usarlo como excusa para preguntarte una cosa, que es, lo he visto muchas veces en vivo dura 10 minutos, y vos tenés una cualidad que yo nunca logro entender, y sé que con tu capacidad de análisis sobre tu obra para mí me podés ayudar, es ¿por qué siempre pasa eso de que cuando el solo parece que llegó al punto más alto, te quedan 2 cambios todavía más para seguir subiendo? Es como que hay un momento de decir, esto ya está, llegó a la cúspide, y hay un momento que va a pasar algo más, y en ese momento que ya dije, bueno, listo, pasa algo más. Se nota en muchas canciones, en esa lo he notado muchas veces. ¿Es muy filosófico lo que te pregunto? No, porque te entiendo, porque también es un desafío para mí, ¿viste? O sea, esa canción termina en un bump que es raro, porque no sé por qué, extraña cuestión, muchas veces escucho las estructuras de 3 compases en vez de 4, ¿no? Entonces, eso hace que tenga otra movilidad, ¿viste? Como que tenga otro movimiento de aceleración para mí. Pero en realidad lo que hago es siempre que pienso un solo en cualquier canción, o sea, uno puede llevar una mochila increíble de recursos que uno puede ir juntando o con el tiempo, pero a mí me gusta que el solo se arme por las primeras notas que elijo, ¿no? Entonces, una vez que elijo una estructura, suponete que ahora lo hago así para no hacer los 3 compases, que es difícil de escuchar, ¿no? Entonces, cuando elijo me gusta esa cosa coral de la respuesta, ¿viste? Como si, oh my lord, me encanta tocarlo eso, ¿viste? O sea, oh my lord. Entonces, todo está en esas 2 notas que elegí. Y todo va a seguir y las voy a tocar de una forma, de otra, pero voy a referir, ¿no? Como diciendo, aleluya, es mi aleluya, ¿viste? Entonces, en una canción como esta. Y lo revisito y entiendo que hay muchas formas de revisitarlo, ¿no? O sea, y no siempre tiene que ver con explotarlo, ¿viste? Muchas veces tiene que ver con esconderlo también. Entonces, eso hace que me gusta que el solo se piense para adelante, ¿viste? Entonces, donde hacer muchas preguntas, ¿no? O sea, que el solo se escuche siempre como una necesidad hacia adelante, no resolverlo todo el tiempo, y eso, o sea, ahí se me empieza a cerrar y lo empiezo como a escuchar para atrás. ¿Se entiende lo que digo más o menos? Mirá. Entonces, es extraño, pero claro. Claro, la idea sería como decir, te tengo que contar algo. Hace mucho que no hablamos, ¿viste? O sea, ese es expectativo. Entonces siempre lo pienso en el solo eso.
revisito, vuelvo, revisito, pero siempre lo tengo que tocar distinto. Qué lindo. Si no me embolo, ¿viste? Y me trago, ¿viste? Y ahí es donde se me prende fuego todo. Ahí es donde se me prende fuego la vida. Sí, vendo todo otra vez, ¿viste? Se me prende fuego la vida. ¿No? Cuando te veo tocar, me haces acordar un poco a Lito Vitale, que no puede tocar 2 notas seguidas sin tocar algo de algún valor, ¿no? De algo. Es increíble que tocaste recién un extracto de 15 segundos y cambiaste la distancia de la púa, la fuerza, todo. Eso ya está adentro tuyo, viene, digamos, como que el parámetro de la dinámica es importantísimo. Sí, el parámetro más que nada de los contrastes, ¿viste? Esa es la palabra, te diría, casi del título de cada cosa que trato de hacer, ¿viste? O sea, tiene que haber contrastes que haga que... Pues, nada peor para mí en el colegio, el profesor que decía, la célula, en un momento estás escuchando, ¿no? Y cuando hay un parámetro para mí solo que sucede así en una ejecución, escucho la célula, ¿no? O sea, cuando el volumen es siempre igual, la célula. Si toco todo ascendente, es la célula. Me muero. Entonces, siempre lo que necesito es que porque sé que si manejo más la dinámica de lo debido incluso, ¿no? Yo sé que el ataque es con mucho menos, ¿viste? Entonces necesito sentir que tengo resto siempre. Que puedo. Es como Usain Bolt, que siempre. Capaz que podía ser 10 segundos más rápido, pero hace uno más rápido y le dan un premio. Entonces la próxima carrera hace uno más rápido más que podía ya haberlo hecho antes, pero no, la va subiendo de a poco. Y otro premio más, y qué sé yo, y sale en un programa y en otro. No, la idea es sí necesito tener como resto, no estar al borde, al límite que siento que estoy pegado al vidrio. Ahí ya sé que me morí, ¿viste? Que tengo que abandonar. Y hablando de esta cuestión de la improvisación y eso, siempre que te veo improvisar, o casi siempre, te veo cantar a la par. Sí. No siempre voy bien, ¿viste? Pero sí, si me pongo a hacerlo, o sea. Sí, eso lo hago todo el tiempo. Porque esto es una cosa, si me permiten, que yo lo hablo con mis alumnos, ¿no? O sea, uno cuando arranca con el instrumento, la energía es así, ¿no? O sea, todo lo que vas aprendiendo, vas viendo, vas escuchando, lo metes adentro, ¿no? Lo metes en la guitarra, lo probás, lo buscás, donde sea, no sé. Mirá. O sea, lo sacás, lo metés y lo aprendés. Pero en un momento, uno tiene que hacer la energía inversa, tiene que sacar todo para afuera, ¿no? En la historia, tenés que tocar al revés, como en el sentido contrario, ¿no? Entonces, la idea es que el tocar y cantar las notas me da a mí la posibilidad de controlar lo que voy a decir y hacer, es como entender lo que estoy componiendo, ¿no? Sí aprendo, viste, así, meto así, pero ahora también hago así, viste, y saco para afuera. Entonces, la conexión, una vez leía a George Benson, que él decía, viste que hace mucho eso, ¿no? Que hacía Hendrix también, ¿no? De tocar y cantar. Y él decía que él sentía que eran mucho más musicales los solos cuando los cantaba y tocaba. Y entiendo que ahí hay una conexión con algo como diciendo, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, y es como una prueba, ¿no? Y bueno, y sí, para mí es una parte del estudio importantísimo el hecho de controlar todas las herramientas, tenerlas en la cabeza, para que después al necesitarla aparezca esa herramienta que estoy buscando, ¿no? En lo compositivo o en la improvisación. Pero sí... también son señales que tengo. Cuando veo que estoy tocando y estoy sin querer, ¿viste? No canto con un micrófono ni nada, sino que estoy cantando así, y según la dinámica que estoy usando se escucha más o menos. Yo no quiero que se escuche, ¿no? O sea, de hecho, una vez grabé un disco para un trompetista que no quiero decir porque no quiero que lo escuche nadie, y sin que me di cuenta, el sonidista puso un micrófono cerca mío. Y después en la mezcla le mandó eso. Y por momentos yo estoy haciendo la nota, pero por momentos estoy diciendo...
Y cuando escuché el disco que me lo mandaron, pensé que me agarraba un ataque al corazón, uno al cerebro y una vesícula, ¿viste? Casi me muero. Y te hago una pregunta, ahora entrando un segundo en zona pedagógica. Es básicamente cómo incorporás eso, porque eso no te sale natural, no es que naturalmente uno sale cantando lo que toca. ¿Cómo lo ejercitas? No, lo hago con cualquier herramienta, ¿viste? O sea, lo que hago es, primero, lo aprendí a hacer con sílabas blandas, como una M, ¿viste? Para poder afinar, o sea, cuando le doy a un alumno, ¿viste? Y le tomo una nota y hace yo, bueno, buscamos la nota, ahí está tu nota, ¿viste? Así está escuchando, esta nota la estás escuchando, entonces, subí un poco, encontrar la nota. Y una vez que encontrás una nota, es como meterte en un cuarto, ¿viste? O sea, primero estás afuera del cuarto, ¿viste? No la encontrás nunca. Bueno, con una guía, ¿viste? Decís, bueno, no estás cantando estás cantando esta. Bueno, ahora vamos a empezar a acercarnos a la que queríamos, ¿viste? Y después cantar herramientas, ¿viste? Yo muchas veces como ejercicio para los alumnos es decir, tocar una triada, el acorde mayor, do, mi, sol, y cantarlo nota por nota, ¿viste? Primero con una sílaba blanda, para afinar como un slide, después con una sílaba dura, después toco armónicamente el acorde y canto melódicamente, después toco la tónica además, después lo empiezo a mover cromáticamente, con las notas, y después cantar la armonía, ¿viste? Hasta poder tocar y hasta poder improvisar. Pero después, esas cosas de escala, y después improvisar en una octava solamente, ¿viste? Ahí está todo el universo de la música, ¿no? Siempre que hago esto me sale la de Carroza de Fuego, que ahora estoy evitándola y me estoy poniendo muy contento. Siempre me pasa, pero bueno, ahora venía bien. Ya apareció Usain Bolt y Carroza de Fuego, veo que te impacta eso. El atletismo, ¿no? Pero eso también, vos sabés que hace muchos años leí una nota de George Harrison que decía, todos los días hay que cantar un poco. Bien. Y eso me quedó en la cabeza así como grabado en mármol. Bien. Lo tuyo, no sé si es el jazz, pero bueno, los que conocemos tu obra entendemos por dónde va. Y hace unos años habías tomado la decisión de que a la par de tu proyecto aparezca el proyecto de blues. Sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Sí, el tema del jazz tampoco fue una elección de decir... voy a estudiar eso porque con eso voy a lograr una cosa, ¿no? Sino que de muy pibe me enganché escuchando a Louis Armstrong, ¿viste? Porque a mi viejo le gustaba y considero hoy que fue una forma de unirme a mi viejo desde algún otro lugar, ¿no? Y bueno, me enloqueció, ¿viste? O sea, pedí un disco y ese disco lo escuchaba y tocaba arriba todo el tiempo, pero cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Y después en la juventud, digamos, y en la adolescencia escuchaba rock, me gustaba mucho Kiss, después, viste, me enganché con Led Zeppelin y hasta que, viste, compré el primer disco de Hendrix. El primer disco de Hendrix que compré es uno que se llama Midnight Lightning o Crash Landing, que es un disco donde agarraron cintas de él y después sobregrabaron unos sesionistas y qué sé yo. Es bastante raro. Y así todo, lo primero que escuché, que hace un... Come On, creo que se llama ese tema. Y hace un solo que me acuerdo que había una mesita ratona, que era un corte de un árbol, ¿viste? O sea, como una lonja, como una feta de un árbol, que había hecho mi viejo, y el Winco. Y puse eso y empezó el solo y me acuerdo la imagen toda de la mesa, cómo estaba, porque no lo podía creer, ¿viste? Arrancó el solo y no lo podía creer. Y ahí me prendí fuego con eso. Entonces, forma parte de mi historia, ¿viste? El blues fue lo que me abrió un poco la puerta, ya sea en el rock como en el jazz.
Fue como la estructura que me dijo, si me quedo por acá suena, estoy como adentro en la habitación otra vez, ¿no? Pero las otras cosas, yo tocaba arriba de All of Me, viste, que ya cambia el segundo acorde, ya cambia el tercero, chocaba contra todas las cosas, como un autito chocador cuando toqué la primera vez, que fui, pum, te chocan. Bueno, sentía esa sensación. Y siempre después con el trío, en un momento del show tocaba un blues, viste que lo enganchaba después de un tema que hice en el primer disco que se llama BBB, que es BB Blues, el blues para B.B. King, y al final termino tocando un blues tradicional, ¿no? Y después dije, bueno, cuando empecé a tocar con contrabajo por ahí, en algún proyecto, y eso no aparecía como yo quería, bueno, dije, bueno, voy a hacer un proyecto directamente en donde toque temas de blues, donde pueda tocar junte algunos temas que había armado como P-Strike, ¿viste? O algún otro, y estructuré una banda con un cantante que estaba Blaine Martos, y un poco se sostuvo mucho porque un ex alumno mío que tenía una fábrica de cerveza propuso de ir a tocar ahí todos los jueves, y a las 5 de la tarde quería que yo le decía, ¿estás loco? Vos no va a ir nadie. Vamos a las 6, bueno, a las 6 me dijo. Fíjate, es lo mismo a las 5 de la tarde que a las 6 de la tarde. Y empezó a ir mucha gente y tocamos 1 año y medio ahí. O sea que el proyecto de blues se sostuvo, digamos, ¿no? Porque íbamos y llevábamos temas y hacíamos temas propios, pero hacíamos temas ajenos también. Fue un proyecto muy lindo que en algún momento me gustaría, ¿viste? Reflotarlo y lo estoy pensando. Va a tener su momento también otra vez y de grabar algo. Por ahí con el Chapa, con mi amigo, que le hicieron una nota muy divertida y le mando un abrazo al Chapa. Sí, hicimos un disco que se llama Cerca y donde lo apuntamos para ese lado, en donde pusimos 3 temas cada uno y yo usé algún tema que tocaba con la banda de blues. Pero bueno, sí, es un proyecto que no me siento a decir, voy a probar esto o lo otro. Ya te digo, el jazz se me dio porque jugaba al jazz cuando era chico y el rock también, y viste, o sea, ¿no? Que ya me empezaba a parar delante del espejo con la guitarra colgada por acá abajo, no me salía ningún acorde, no entendía cómo hacía Jimmy Page, nunca lo entendí hasta el día de hoy. Y bueno, es un juego, ¿viste? Entonces tiene que volver a aparecer en algún momento todo eso, y así pasa, ¿no? Y lo permito, por supuesto. Me gusta esa dinámica que tienen ustedes, los que no hacen rock, de esa cosa de los ciclos, ¿no? Que creo que los yaceros también, los míticos negros que hicieron el género, era de tocar todas las noches. Vos hablás de acá de un ciclo de 1 año y medio todos los jueves. Eso es como lo máximo, ¿no? El alimento debe ser. Estás esperando que llegue el jueves como para ir a jugar a la pelota, digamos, así. Totalmente, y aparte no solo eso, sino que cuando empecé a hacer ciclos en un bar acá con el trío, en el 90, ponele, la idea fue decirle al muchacho, vamos a hacer un ciclo para aprender a tocar, que la única forma es tocar seguido, tocar en vivo, que recuerdo de haber ido a pedir la fecha y el tipo me dijo, bueno, el domingo a las 12 de la noche te doy el peor día, el peor horario. Que sí, perfecto, ¿viste? Me encanta, ¿no? Y siempre nos fue bien, por suerte. Pero entiendo que la evolución del jazz tiene mucho que ver con la cantidad de laburo que había. Es decir, había mucho trabajo, tocaban 7 días a la semana y hacían doblete, y ahí tenés que ir. Muchas veces daba la oportunidad para que gente que no fuera tan experimentada pudiera tocar en un grupo porque la gente se movía y por ahí le faltaba un trompetista y venía a Mar del Plata y decía, che, hay un trompetista que pero yo no, sí, vení. Y por ahí en el mismo show te iba a decir, escuchá el bajista un poco más, ¿viste? Toca un poco más bajo, te rompemos la cabeza. No, creo que hay una escuela importantísima en lo cotidiano y creo que el jazz evolucionó muchísimo a raíz de eso, ¿no? Como el rock evolucionó cuando empezó a poder tocar en grandes lugares y haber festivales. Todo eso promueve no solamente que uno aprenda, sino que se mueva el estilo y crezca. Yo lo vi y dije, yo tengo que hacer eso, tengo que tratar de tocar lo más que pueda, un proyecto para sentarlo y para expandirlo, ¿no? Pero como te decía hoy, los ensayos eran un show para nosotros. O sea, yo siempre que hago un ensayo, toco como si estuviera tocando en vivo, porque es eso lo que voy a buscar al ensayo. La interacción, el aprender, que el sonido, que la rítmica, que todo funcione, ¿no? Y lo tengo que hacer lo mismo que hago en vivo, ¿no? Pero sí, claro, esos ciclos para mí fueron maravillosos. Y en una época creo que he llegado a tener 2 o 3 ciclos, o sea, con distintos grupos,
por semana, y eso es una gloria, porque encima la elasticidad de poder hacer varias cosas distintas a uno lo vuelve más vivo también, ¿no? Y de cambiar el material. Había épocas que, no sé, hacíamos ciclos con 50, 60 temas en el repertorio, una locura, y los cambiábamos el día que fuera el ciclo, si era un miércoles, el otro miércoles cambiamos todo el repertorio. No. El otro también, todo. Sí, teníamos mucho material. ¿Y a vos te pasa también, viste que hay mucha gente que toca como la rompe en la pieza, pero después toca ante 2 personas y se le traba el cerebro? Digamos. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿viste? Eso una vez leí a un tipo que dijo, nadie toca tan bien como en la casa a las 3 de la mañana solo, con la luz apagada, ¿viste? Sí, es genial, pero creo que sí, que es un factor, no solamente la gente, sino que siempre que vas a tocar en un lugar, ya la acústica ya es rara, no es la acústica que vos tenés. Yo en muchas épocas lo que he tratado de hacer en la sala de ensayo es cambiar los instrumentos del lugar, ¿viste? O sea, armamos así en un ensayo, pero en el otro rotamos. Mirá. Y ya pones el amplificador en vez de allá ahí y ya suena distinto, ¿no? Mirá, pero eso, bueno, volverse más vivo para no pagarla después cuando vas al bar y haces así, ¿qué carajo? Otra vez, horrible, ¿viste? El sonido, ¿qué pasa? Bueno, creo que a eso también uno se va poniendo vivo en eso, en lograr el sonido, en entender cómo no tener problema en cambiar todo el seteo que en casa funciona, el agudo en 5 funciona, bueno, pero en un bar que tiene mucho brillo, capaz que lo tenés que poner en 3. Claro. O en un bar que es todo madera, capaz que lo tenés que poner en 6, ¿viste? O sea, uno toca por cómo se escucha. Después lo grabás y está filosa, ¿viste? Que parece un cuchillo, pero bueno, uno tiene que tocar bien cómo se siente, cómo se expande el sonido, ¿no? En el área. Entonces, no solamente es la experiencia de el nervio que te da, ¿no? La ejecución y la gente, sino que lo tenés que tocar el tema a las 22:38 minutos. ¿Viste? Es como lanzar un cohete al espacio. Bueno, en el ensayo te haces un mate, parás, contás un chiste, ¿viste? O sea, parás el tema, empezás de vuelta porque es un bochón. Decís, no, pará que pifié. No, todas las notas. Tengo todas las cuerdas desafinadas, pará. Bueno, pero en vivo no podés, ¿viste? Hay veces que tenés que tocar con una guitarra desafinada. ¿Qué va a hacer, viste? Por el show, por la celeridad, porque uno no se da cuenta, ¿viste? Por el nervio. Pero me parece que sí, que uno... Por eso recuerda esa noche que todo anduvo bien y que te escuchaste como la puta madre y sonó el show. Bueno, a veces lo pones en un cuadro, ¿viste? Pero esa noche, eso lo decía Page también, ¿no? Que decía, la noche mágica, porque decía, la película no es una noche mágica de Led Zeppelin. No fue, ¿viste? Es una noche de estándar. Decía, hay noches mágicas, decía el tipo, pero pasa una vez cada tanto, ¿viste? Pasa una vez cada tanto. Y capaz que es una gira... Y bueno, viste, dormiste bien y comiste bien y subiste a un escenario que te escuchás bien. Yo he tocado en lugares que suenan horribles, pero he tocado en lugares que suenan fabulosos. Entonces te saca lo mejor de vos, ¿no? Creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. No para mí la cuestión de la reacción del público. Claro. Yo creo que uno tiene que hacer la reacción del público, ¿no? No la reacción del público tiene que hacer el artista. El artista tiene que subir a tocar y hacer, ¿viste? Lo mejor que tiene para dar, ¿viste? Y si el público se conmueve, buenísimo. Siempre hay que dar un espectáculo por lo menos decente, ¿no? Pero no puede uno tocar así y si no te aplauden el primer tema rabiar, te deprimís y decís, ¿qué hago? ¿Cuántos temas faltan? 11. No, me parece que hay que cuidar eso, ¿no? Con mucho respeto. Pero sí, obviamente, que el audio, el nervio, algo que no está funcionando como uno quiere, ¿viste? El bajista por ahí se escucha bien ahí, pero a vos te está matando o no lo escuchás, ¿viste? Y son muchas cosas que te van a mover. Por eso hay que estar preparado para todo eso, ¿no? Por eso me parece a mí que la experiencia, como decís vos, Pepo, de hecho decís, bueno, tocar mucho y, bueno, te vuelve más vivo y hace que esa noche mágica que estás buscando aparezca, tiene que aparecer. Experiencia. Ahora, si tocas una vez al año, claro, en un lugar distinto y cambias el seteo y todo, y sí, posiblemente cueste más, ¿viste? Mucho. ¿Te parece que terminemos con un poquito de música? Sí, claro. ¿Te dan ganas de tocar algo? Sí, por supuesto. Tiene que ser una canción, puedo tocar cualquier cosa. Puedes tocar cualquier cosa, puedes tocar una nota durante 2 minutos si querés.
Impresionante. Muy bueno. Muy Capos. lindo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me encanta el programa, lo veo muchísimo. Veo todas las notas, repito. Siempre dos cosas. Una cosa que nunca me animé a hacer en las dos veces que lo hicimos, que quería que nos peleemos y levantarme e irme, como pasa así con Carmen Barbieri, una cosa así, pero no me animé, y ahora en esta no se puede hacer porque sería una tontería irme a mi casa, ¿no? Eso me gusta. Y después la sesión con Escabio, esa sí que me hubiese encantado participar, así que dentro de unos años me gustaría un soreo, garpo yo el chupi, pero me encantaría estar en una de esas. Listo, ya queda anotado que hacemos una de esas. La próxima, qué emoción. Me haces emocionar. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. A vos, Nos querido. vemos. La rompiste, adiós.